Nuestro MC Shota, quien es el único sobreviviente de un accidente aéreo, vaga por el bosque buscando agua para beber. Al parecer, también había perdido a sus padres en el accidente. Cuando su cuerpo finalmente cede y comienza a perder la conciencia, aparece un soldado de fuerzas especiales con un parche en el ojo y le pregunta si quiere vivir. Cuando él responde que sí, el hombre deja claro que van a enfrentar una vida rigurosa de batalla, que se arrepentiría de no morir aquí. Mientras el hombre intenta rescatarlo, sus hombres intentan detenerlo, afirmando que están en medio de una misión y que recoger basura como él solo los estorbaría. Pero el hombre se enfurece y les grita, diciéndoles que no toma órdenes de personas más débiles que él. Así fue como Gusukyu Hei, el capitán, se convirtió en el padre adoptivo de Shuta. Cuando regresan a la base, Gusu le entrega a Shuta un revólver y le dice que ahora es suyo. Le explica a Shuta que tiene que vivir con él y morir con él, pero sabe que la muerte todavía está lejos para él. Gusu le trae comida y agua, y le dice que cuando termine de comer se convertirá en un guerrero, sorprendiendo a Shota. Después de la comida, Gusu revela su plan de entrenar a Shota sin descanso y convertirlo en un guerrero de pleno derecho. En solo 5 años, Gusu se convierte en un profesional de combate, llevando a cabo operaciones de guerrilla en todo el mundo. Tal como dijo, Gusu comienza a someter a Shota a diversas sesiones de entrenamiento rigurosas. Se le enseña artes marciales y cómo manejar todo tipo de armas también. Antes de darse cuenta, se había vuelto tan fuerte que nadie en la unidad se atrevía a tratarlo como basura. Un día, durante un entrenamiento con su padre, Shota derriba un jabalí salvaje con un solo disparo de francotirador y finalmente lo lleva de regreso a la base. Al enterarse de su hazaña, el resto de los hombres de la unidad se maravilla de su innegable talento, ya que solo tiene 10 años. Algunos incluso comentan que podría tener más talento que el capitán, quien se rumorea que puede disparar al ojo derecho de un ciervo desde 1 kilómetro de distancia. 12 años después, en un campamento enemigo, se ve a los operativos hablando sobre la aparición de un cierto mercenario peligroso llamado Crimson. Según ellos, se rumorea que Crimson es un francotirador maestro, que puede disparar al ojo izquierdo de un mosquito desde 2 kilómetros de distancia. Con alguien así en su contra, se dan cuenta de que podrían estar en problemas. Uno de los reclutas, que no cree que tal cosa sea posible, no está de acuerdo con el rumor. Pero entonces sucede lo inesperado. Una bala de francotirador se aloja en su cráneo de la nada, llevando a todo el campamento al pandemonio. Aparentemente, están profundamente dentro de su territorio militar, por lo que creen que no debería haber forma de que un enemigo se infiltre. De repente, se dispara de nuevo, y esta vez el general es asesinado. Mientras tanto, Crimson, que resulta ser Shota, se le ve pasándola bien en un rascacielos distante mientras elimina todo el campamento. Se le había encomendado la misión de matar al general y causar el máximo daño a la unidad por 50.000 euros. Cuando decide regresar para informar a su viejo, una unidad enemiga cercana lo detecta y comienza a cargar hacia él de inmediato. Entonces, se ve obligado a sacar su revólver para encargarse de ellos. Al ver el revólver, los hombres se burlan de él, llamándolo un novato. Pero pocos saben de las 3 ventajas que tiene el revólver sobre otras armas. En primer lugar, no se atasca. En segundo lugar, puede usar balas de gran calibre con alta penetración de poder. Y en tercer lugar, ha recibido la protección divina de la diosa del campo de batalla. Con solo 3 disparos, Shuta afirma su dominio y elimina a toda la unidad. Luego, es rescatado de la escena por Gusu en un helicóptero. En el helicóptero, Gusu lo felicita por haber matado a su tercer general en la guerra, pero anuncia que tiene una nueva misión en la que se espera que Shota vaya a Japón. Como era de esperar, Shuta asume que probablemente se trata de una misión de asesinato que involucra al primer ministro o a alguien más de alto calibre. Pero el anciano lo interrumpe, diciéndole que va a enseñar en una prestigiosa escuela secundaria. Dado que Shuta habla con fluidez 5 idiomas, Gusu le dice que su misión será infiltrarse en la escuela como profesor de inglés. Un poco más tarde, se prepara una identificación falsa donde le dan un nombre encubierto. Luego aborda el avión hacia Japón, preguntándose qué tipo de obstáculos encontrará esta vez. Al llegar a Japón, Shota se detiene a comprar algo de comida en una tienda de conveniencia. Está bastante impresionado por el sabor, el empaque higiénico y, lo más importante, el bajo costo. Pero lo que más llama su atención es lo pacífico que parece el lugar. Al mirar a su alrededor, solo ve a personas en citas, haciendo picnics o simplemente divirtiéndose en general. Luego se pregunta qué misión podría estar esperándolo en un país tan pacífico. Después de comer, Shota se dirige a la casa segura que le habían preparado. Al llegar a una zona residencial de clase alta, encuentra su apartamento dentro de un rascacielos y queda impresionado con su apariencia. El apartamento también resulta estar cerca de la escuela a la que lo han enviado a enseñar. Cuando entra, Shota nota algo inusual, pero decide sentarse de todos modos. Poco después, un hombre se lanza hacia él por detrás con un cuchillo. Gracias a sus agudas habilidades de observación, Shota puede detectarlo a tiempo. Toma una botella de agua y se la lanza al hombre para interrumpir su campo de visión. Luego, le da un puñetazo directo en la cara. Para sorpresa del hombre, sin ceder, el hombre aún intenta un golpe completo, pero Shuta lo esquiva fácilmente y le quita el cuchillo. Al ver sus habilidades físicas en persona, el hombre confirma que es el bien rumoreado Crimson. Shuta luego agarra al hombre del cuello, preguntándole quién es. El hombre se rinde fácilmente, afirmando que debe haberse sobreestimado al pensar que podría vencer al legendario Crimson solo. Shuta, sintiéndose arrogante, le dice que debería venir con un equipo de 5 la próxima vez.
De repente, una joven aparece detrás de él con una pistola apuntando a su cabeza, ordenándole que no se mueva. Shouda, que no parece estar ni un poco sorprendido, simplemente le dice con despreocupación que el martillo no está armado, lo que la hace ponerse nerviosa. Luego se da la vuelta y agarra el cilindro en un instante, diciéndole que tenga más cuidado la próxima vez. La dama le agradece por el consejo, pero le dice que lo necesitará, ya que todo lo que están aquí para hacer es brindarle apoyo trasero. Luego se presentan oficialmente como Ulfheim y Mei Lin. Ulfheim se infiltrará en la academia como profesor de arte para brindar apoyo a Shouta y ayudarlo a adaptarse a la cultura. Mei Lin, sin embargo, se infiltrará como una de las estudiantes para ofrecer apoyo desde las sombras. Shouta, entonces, revela que había sentido su presencia en el momento en que entró y solo había esperado para ver de qué estaban hechos. Les pregunta si hicieron su ataque de manera barata, solo para evaluarlo, pero los ánimos del dúo se derrumban ya que realmente estaban dando lo mejor de sí cuando preguntan si tiene alguna pregunta. Shouta pregunta cómo Mei Lin cree que puede lucir como una adolescente cuando claramente está en sus 20, enfadándola en el proceso. Ella luego explica que, dado que su piel es perfectamente suave, realmente no destacaría entre las chicas de secundaria japonesas. Ulfheim interviene, diciéndole que deje de embellecerse, y ella termina volviendo a estallar. Más tarde, el dúo decide informar a Shouta sobre la misión. El objetivo es infiltrarse en la academia para proteger a Sakurako Kujo, la hija del presidente de una corporación militar global que asiste a la escuela. Resulta ser una corporación militar japonesa oculta que es conocida por desarrollar equipo de guerra, desde cohetes hasta municiones. Se dice que la corporación está utilizando países vecinos como desvíos para evadir los principios de exportación de armas del país, lo cual no era realmente un problema mientras se limitara a Occidente. Pero recibieron informes de que el presidente Kujo había comenzado a desviar los productos a países comunistas, lo que eventualmente llevaría a la destrucción mundial. Dado que organizaciones de todo el mundo están ahora interesadas, lo más probable es que intenten usar a su hija como palanca contra él. Por eso se contrató a alguien tan capacitado como Shouta para monitorearla y protegerla de estas personas desconocidas. Se espera que Shouta también use su encanto para hablar con Sakurako y obtener información sobre la exportación de armas para poder superar a las otras fuerzas. Pero eso sería un problema serio, ya que Bro no tiene ningún carisma. Mei Lin comenta entonces que su aspecto majestuoso y despreocupado debería hacer que ella se enamore de él de forma natural. Al día siguiente, siguiendo la información que ha recibido sobre el objetivo, Shouta sube a un autobús donde se encuentra con Sakurako. Cuando el autobús despega, Shouta nota que Sakurako actúa de manera extraña, así que asume que probablemente tiene fiebre o algún tipo de virus. Cuando se comunica con el resto del equipo a través de este dispositivo de comunicación oculto, preguntando si debe enviarla de regreso a casa, le señalan que no está en posición de hacer eso ni siquiera con una desconocida. Ulfheim, que está monitoreando todo el incidente con un dron de vigilancia, señala que en lugar de fiebre, Sakurako simplemente está avergonzada. Aparentemente, ella está siendo acosada por un hombre mucho mayor y pervertido por detrás en el autobús. Shouta entonces se da cuenta de que esto probablemente también es parte de su deber de vigilancia. Sin embargo, después de tocar suficiente de su trasero, el hombre decide llevar las cosas más lejos al manosear sus pechos, así que Shouta interviene. Como el caballero de brillante armadura que Sakurako deseaba, Shouta agarra el brazo del hombre y lo retuerce hasta casi romperlo, provocando que grite de dolor. Después de reprender al hombre, Sakurako agradece a Shouta por ayudarla, y él lo toma a la ligera. Luego le dice que necesita defenderse, ya que no recibirá ayuda así en un campo de batalla. Al escuchar su cursi forma de construir frases, Ulfheim y Mei Lin se preguntan si Shouta realmente nunca ha hablado con una chica antes. Poco después de Shout, el autobús hace una breve parada, así que el hombre sale corriendo y comienza a huir. No queriendo que se escape, Shouta lo persigue y finalmente lo alcanza en un callejón abandonado. Mientras el hombre se da cuenta de que ya no puede correr, saca una pistola de descarga eléctrica y amenaza con usarla en Shouta si se acerca más. Para su sorpresa, Shouta agarra su mano antes de que se dé cuenta y lo lanza al suelo en menos de un segundo. Luego le dice a Ulfheim que contacte a la policía. Ulfheim parece estar en contra de la idea, ya que se supone que deben estar encubiertos, pero cuando Shouta le recuerda que es un asesino, acepta. Después de encargarse del asunto, Shouta llega a la escuela y se da cuenta de cuánto tiempo ha pasado desde que fue retrasado intensamente por la policía. Después de entregar al abusador, no había nada que pudiera hacer al respecto. Ulfheim le indica que se presente inmediatamente al director, pero queda completamente sorprendido al descubrir que Shouta ni siquiera sabe que es un director. Como fue criado por guerrilleros sudamericanos, nunca asistió a nada que se pareciera a una escuela. Sin embargo, Mei Lin, que ya está acomodada en su clase, explica a través de su propio dispositivo de comunicación discreto que un director es como un núcleo en el entorno escolar. Al escuchar que Shouta se da cuenta de lo importante que debe ser una persona así, se dirige de inmediato a la oficina para presentarse oficialmente. Cuando llega, se sorprende bastante, ya que la persona que conoce no parece en absoluto un coronel. El director lo recibe calurosamente y comenta sobre su buen aspecto. Mientras Shouta intenta averiguar en qué habilidades se especializa el director, el anciano saca algo de su bolsillo del pecho. Shouta asume inmediatamente lo peor, así que también agarra su arma. Afortunadamente, Ulfheim y Mei Lin pueden detenerlo a tiempo para evitar un gran caos. De su bolsillo, el director saca una tarjeta de presentación japonesa que le entrega.
Shouda acepta la tarjeta de presentación con entusiasmo. Mientras el director se presenta oficialmente, él también se presenta y se disculpa por llegar tarde, pero el director le dice que no se preocupe por eso. Skouta está bastante sorprendido por la benevolencia del anciano, porque en el ejército, una ofensa tan grave llevaría a un consejo de guerra. El anciano luego explica que recibió un informe de la policía sobre la situación que manejó, así que lo felicita por su valiente acto. Luego le asigna a Shouta como el profesor asistente de la clase 2B, a la que Sakurako y Maylin asisten. Al salir de la oficina, Shouta se refiere accidentalmente al director como coronel, sorprendiendo completamente al anciano. En su camino hacia el aula, Ulfheim se ve obligado a confirmar que la única arma que tiene Shouta es su revólver. Cuando Shouda finalmente llega a la entrada de la clase, Maylin le indica que entre y se asegure de actuar como un profesor. Skouda entonces abre la puerta y se prepara para enfrentar un obstáculo que nunca había enfrentado antes. Al entrar los estudiantes en el aula, Shouda llama la atención de los alumnos por muchas razones, mientras las chicas se deshacen en halagos por su aura y su buen aspecto. Sin embargo, los chicos están visiblemente decepcionados, porque el profesor resultó ser un hombre. Las chicas inmediatamente comienzan a bombardearlo con preguntas que van desde su comida favorita hasta los tipos de mujeres con las que sale. Maylin sabía que Shouta iba a ser popular entre los estudiantes, pero ni ella esperaba este nivel de atención. Afortunadamente, Sakurako, el objetivo, resulta estar entre las chicas que lo adoran. Cuando Maylin se entera, se comunica discretamente al respecto, diciéndole que encuentre una manera de usarlo a su favor. Pero antes de eso, Shouda aún tiene que presentarse a los estudiantes. Frente a los estudiantes, Shouda habla con una voz muy tranquila, presentándose como su profesor asistente de aula y nuevo profesor de inglés. Él también menciona específicamente que puede hablar 5 idiomas diferentes, pidiendo a quien esté interesado en aprender que venga a verlo durante el recreo. Como era de esperar, las chicas ceden a su encanto, expresando abiertamente cuánto les gusta. Mientras tanto, un estudiante masculino que está enamorado de Sakurako se le ve sonriendo con celos al verla sonrojarse por el nuevo profesor atractivo. La maestra de aula parece estar bastante impresionada por sus calificaciones también. Cuando ella le pregunta cuáles son sus pasatiempos, Shouta piensa en el tiro, pero sabe que no puede decirlo. Entonces, afirma que su pasatiempo principal es el entrenamiento con pesas, lo que despierta aún más el interés de los estudiantes. Sin embargo, un estudiante masculino en particular arde de tanto odio y celos. Aparentemente, les había dicho a sus compañeros que su pasatiempo también es el entrenamiento con pesas, pero solo se rieron de él. Ver que ellos tienen una reacción diferente hacia la atractiva profesora se vuelve demasiado insoportable para él. Él envuelve un enorme trozo de papel y se lo lanza al profesor con inmensa fuerza, decidido a hacer que pierda algo de su aura. Para su sorpresa, Shouta, que ya se había dado la vuelta, atrapa el papel justo antes de que toque la parte posterior de su cabeza. Luego lo deja caer casualmente en el cubo de basura, haciendo que las chicas tropiecen aún más. Durante el recreo, las chicas se dispersan por la escuela en busca de Shouda, pero no parecen poder encontrarlo en ninguna parte. Al igual que los otros estudiantes, Sakurako también quiere hablar con Shouda, pero por asuntos más personales. Cuando Maylin se entera de esto, contacta a Ulfheim, pidiendo saber si tiene vigilancia sobre Skouda, ya que ella tampoco puede encontrarlo. Después de buscar un rato, Ulfheim lo encuentra, pero no en una condición pacífica, así que alerta a Maylin sobre ello. Ambos se apresuran al lugar para averiguar qué está pasando. Mientras tanto, detrás de uno de los edificios de la escuela, Shouda se encuentra con uno de los estudiantes que lo había invitado a salir para discutir asuntos sobre Sakurako. Al ver al estudiante con un bate de béisbol, se confunde y pregunta si el estudiante está en el club de béisbol. Enojado, el estudiante responde que está en el club de ir a casa. Sin entender nada, Shouda se confunde aún más al preguntar si realmente existe un club así, lo que hace que el estudiante pierda más la paciencia. Luego, el estudiante le dice que no le gusta por la forma en que Sakurako lo mira. Hipnotizado, Shouda responde que no sabe cómo ella lo ve, pero que se va porque no tiene intención de jugar béisbol. Así, el estudiante se enoja y se lanza hacia él con el bate, declarando abiertamente su intención de golpearle la cabeza a Shouda. Cuando hace el primer swing, Shouda lo esquiva fácilmente y le dice que está fuera de alcance. El estudiante se enfurece y lanza un par de golpes más, pero Shouda sigue dándole una lección sobre cómo golpear correctamente mientras los esquiva. Finalmente se cansa de jugar, así que noquea al estudiante con una suave palmada en la frente. Ulfheim y Maylin llegan entonces al área y se sorprenden al ver que, además de la montaña rusa de eventos anteriores, Shouda también ha golpeado a un estudiante en su primer día. Poco después de golpear al estudiante, Shouta lo lleva sobre sus hombros a la enfermería de la escuela. Al caminar por los pasillos, los estudiantes presentes quedan asombrados al presenciar lo que está sucediendo. Algunos de los estudiantes identifican al alumno como el delincuente de la clase 2B y suponen que probablemente se lastimó mientras estaba jugando. Sin embargo, las estudiantes alrededor se preguntan quién es el profesor atractivo. Ulfheim y Maylin, que lo acompañan, intentan restarle importancia a toda la situación, anunciando a los estudiantes que el delincuente simplemente se cayó y se desmayó. Cuando llegan a la clínica de la escuela y colocan al delincuente en la cama, Maylin pregunta si tiene idea de la situación en la que los acaba de poner. Shouta responde que es similar a la vez que intentó derribar a su viejo y terminó recibiendo una paliza. Es entonces cuando se dan cuenta de lo lejos que está Shouda de una vida normal.
De repente, el auxiliar de salud llega con el director, jadeando fuertemente por el esfuerzo. Habían recibido informes de numerosos estudiantes sobre la situación, así que tuvieron que verificarlo mientras el encargado de salud revisa su estado. El director pregunta qué sucedió. Maylin entonces responde de inmediato que el estudiante se había resbalado con una cáscara de plátano y se había desmayado al golpearse la cabeza contra el suelo. Ella explica que Shouda simplemente lo encontró en esa condición, así que lo llevó todo el camino a la clínica por sí mismo. El asistente de salud interviene diciendo que la lesión no parece una de esas que se causan por un resbalón con una cáscara de plátano, y que no pueden engañarlo. El anciano comienza un aburrido discurso motivacional sobre cómo ha sido enfermero durante 40 años, y cómo también tiene un cinturón negro en karate. Luego, concluye afirmando que el estudiante parece haber sido golpeado con un golpe de palma por alguien. Se vuelve hacia Shouta y lo acusa directamente, ya que parece alguien con conocimientos de artes marciales. Sin embargo, el director está en total incredulidad al escuchar la acusación, pero espera pacientemente a que Shouta lo niegue. El viejo, sin embargo, continúa presionando a Shouta para que confiese antes de que el estudiante despierte. Al ver lo mal que están saliendo las cosas, Maylin se comunica discretamente con Shouta, diciéndole que no es el momento de estar tranquilo, ya que realmente podría ser despedido si la verdad sale a la luz. Sin embargo, Shouta simplemente responde que no hay necesidad de entrar en pánico, ya que sabe que no se convertirá en un gran evento. Además, él cree que aún podrá proteger al objetivo incluso si lo despiden. De repente, el estudiante se despierta gritando y revisando si todavía está vivo. Luego, reconoce rápidamente el entorno como la clínica de la escuela. Cuando el asistente de salud pregunta si Shadow fue el responsable de lo que le sucedió, él considera exponerlo, pero decide guardar silencio. Por alguna razón, el anciano interpreta su silencio como intimidación, así que procede a llamar a la policía para reportar el caso como un asalto, pero para su sorpresa, el estudiante lo detiene. Luego le dice que se lastimó al caer, y que no deberían hacer un gran escándalo por eso. El asistente cree que está mintiendo, así que intenta presionar más, pero el estudiante estalla y lo llama un viejo sin dientes, pidiéndole que se ocupe de sus propios asuntos. Como era de esperar, la ira del viejo se desvía del incidente real, y se dirige hacia la grosería del estudiante. Mientras el delincuente pasa junto a Shouta, susurra que le hará pagar por lo que le hizo. Gracias al comportamiento indisciplinado del delincuente, el equipo logra aclarar las cosas, por lo que pueden salir sin problemas. Mientras se van, Shouta menciona casualmente cuán similares son los delincuentes a los mercenarios, en el aspecto de mantener sus reputaciones. Había apostado a que el delincuente no querría que se supiera que había sido humillado por un nuevo profesor en la escuela. Al escuchar esto, Ulfheim y Maylin están bastante impresionados al confirmar que Shouta no es un mercenario ordinario. El equipo decide entonces reanudar su deber de proteger a su princesa. En el camino, Maylin hace una broma cursi comparando su misión con los hermanos Mario, pero como era de esperar, Shouta no lo entiende. Mientras tanto, un estudiante sospechoso es visto acechando a Sakurako mientras piensa para sí mismo que todo lo que tiene que hacer es capturarla, y entonces el mundo puede ser suyo. El equipo finalmente encuentra a Sakurako cambiándose los zapatos frente al vestuario de la escuela, así que se dan cuenta de que está a punto de irse a casa. Sin embargo, Ulfheim expresa sus preocupaciones sobre la inusual cultura japonesa de cambiarse de zapatos cuando la escuela claramente tiene limpiadores, pero Maylin se burla de él, llamándolo ignorante. Ambos entonces comienzan a pelearse mientras se llaman nombres. Mientras Sakurako sale, Shouta nota algo inusual, así que ordena a Ulfheim y Maylin que se detengan. Luego señala el hecho de que, mientras los otros estudiantes se van, un estudiante en particular parece estar quieto en el vestuario. Peor aún, está de pie directamente detrás del casillero de zapatos de Sakurako. Mientras tanto, se ve al estudiante preparando un agujero de mirilla debajo del casillero para poder tomar fotos de Sakurako sin que nadie sospeche. Mientras Shouta intenta llamarlo, el estudiante creepy recoge sus zapatos de interior y comienza a olfatearlos como si su vida dependiera de ello. Al ver esto, aunque Sakurako sigue sospechando, los otros dos entienden la situación, así que le piden que deje al estudiante en paz. Le explican que el estudiante es simplemente un pervertido, conocido popularmente en japonés como hentai. Como era de esperar, a pesar de que el término hentai se ha convertido en un término entendido a nivel mundial, Shouta todavía no tiene idea de lo que significa. Mientras el extraño estudiante huele los zapatos, se imagina en una situación kink donde Sakurako es una dominatrix y él es su esclavo. Ulfheim le explica al desconcertado Shouta que solo hay un grupo de personas mentalmente desquiciadas que roban las cosas de la gente y las utilizan para fantasear sobre ellas sin realmente hablarles. Sin embargo, Shouta se niega a creer que alguien tan raro exista. Él cree que el chico tiene un motivo, así que decide que va a interrogarlo directamente. Cuando Shouta se va, Maylin se pregunta si estará bien, pero Ulfheim le pide que lo deje, ya que necesita experimentar cosas como esta para entender mejor el mundo. Luego le indica que busque a Sakurako y trate de hacerse amiga de ella para facilitar las cosas. Maylin entonces se marcha, dejando a Ulfheim para manejar la situación con Shouta y evitar que se salga de control. Mientras el estudiante inquietante camina a casa, mira las fotos que tomó de Sakurako anteriormente. Gritando, Shouta aparece detrás de él disfrazado y le pone una bolsa de plástico sobre la cabeza. Luego, le instruye que coopere con él mientras quiera salir con vida. El estudiante coopera, así que Shouta lo lleva a un almacén abandonado donde lo ata a una silla. Luego interroga al chico,
preguntándole rigurosamente qué organización lo contrató mientras lo amenaza con un trozo de vidrio roto. El chico parece completamente desorientado, así que Shota enumera una serie de organizaciones bien conocidas, preguntando a cuál pertenece. Luego le dice al chico que ha matado a miembros de todas las organizaciones secretas, y que no será una excepción si sigue intentando hacerle daño a Sakurako. Terriblemente asustado, el chico explica de inmediato que no está tratando de hacerle daño de ninguna manera, pero Shota aún no le cree. Acusa al chico de intentar añadir algún veneno o compuestos explosivos a los zapatos de Sakurako, cuando estaba jugando con ellos antes, pero el chico explica que no hay forma de que los civiles normales consigan cosas así en la Japón moderna. Aún así, Shota decide llevar su interrogatorio al siguiente nivel. Le dice al chico que va a pelar la piel de su cuello, y que si se estremece, entonces es un agente que tiene como objetivo a Sakurako. Pero si lo soporta, entonces es un agente de Guts de alto nivel, con intenciones más profundas hacia ella. Al escuchar su condición, el chico, que ya estaba empapado en fluidos corporales, comienza a entrar en pánico aún más. Shota entonces finge un ataque hacia el niño, lo que provoca que se orine y se desmaye. A partir de su reacción, puede confirmar que el estudiante no es un agente. Poco después, Ulfheim entra y agradece a Shota por contenerse de atacar realmente al estudiante. Llevan al estudiante a una parada de autobús y lo dejan allí para que recupere la conciencia. Mientras se van, ambos se dirigen a reanudar la protección de Sakurako. Mientras tanto, Mei-Lin alcanza a Sakurako y finge ir en su dirección. Pero lo que no saben es que hay un francotirador profesional esperando órdenes para disparar a Sakurako. Al ver a Mei-Lin acercándose a Sakurako, el francotirador, que no quiere arruinar su misión, decide esperar el momento perfecto para disparar a su objetivo. Malin, por otro lado, que no se da cuenta de lo que está sucediendo, charla con Sakurako, preguntando sobre maquillaje y cosas así. Se presenta como una extranjera que actualmente estudia en Japón. Cuando escucha que las escuelas japonesas no permiten el maquillaje, Mei-Lin se enoja y ataca al sistema educativo por ser estricto. Luego menciona cómo los estudiantes en el extranjero pueden vestirse y actuar como quieran e incluso fumar. Sakurako se queda atónita por el nivel de libertad que tienen otros estudiantes, algo que ella desconocía. Ella está al borde de la acera, así que pierde el equilibrio y casi cae a la carretera, donde un vehículo que se aproxima rápidamente viene hacia ella. Afortunadamente, Ulfheim aparece y la salva de ser atropellada. Como resultado, Ulfheim se empapa por el charco que el coche había salpicado, pero no le importa mientras Sakurako esté bien sorprendida. Sakurako le agradece y se disculpa por haber empapado su camisa. Para su sorpresa, Ulfheim le guiña un ojo y la llama princesa, que casi arruina su ropa. Sakurako aclara rápidamente que no es una princesa, pero Ulfheim insiste en que todas las mujeres lo son según el decreto de Dios. Durante los 7 días de la creación, él le toma la mano y trata de plantar un beso, pero Mei-Lin, que lo ha estado observando coquetear con Sakurako, se enfurece y lo noquea, como Chun-Li en Street Fighter. Ella le dice de inmediato que besar a alguien en la mano no está permitido en Japón. Ella ataca el origen de Ulfheim y discuten como perros y gatos. Después de verlos lanzarse palabras, Sakurako los llama a un grupo divertido que discute como hermanos y hermanas. Luego, los asesinos hablan entre sí, y Mei-Lin se entera por Ulfheim que alguien había intentado atacar a Sakurako. Mientras tanto, en la azotea, el francotirador tiene su mira fija en Sakurako, pero Shota aparece y le revienta el cerebro. Luego, Shota se pregunta quiénes son y si quieren capturar a Sakurako. Más tarde esa noche, en la habitación de Sakurako, Kane, la sirvienta de Sakurako, la ve suspirando una y otra vez, así que le pregunta a la chica qué le pasa. Sakurako se siente inmediatamente nerviosa, pero Kanae le recuerda que debe llamarla por su nombre, como le había indicado su padre. Sakurako duda y hace lo que se le dice, y la sirvienta enojada finalmente se calma. Luego, Kanae le recuerda a la chica que no debe olvidar su orgullo como hija de la familia Kuyo. La familia ha sido una noble que ha existido desde la era Heian. Después de ser reprendida, Sakurako le pregunta a Kanae si alguna vez ha estado enamorada. A Kanae le toma un tiempo entender lo que Sakurako quería decir, pero cuando lo hace, intenta hablar sobre cómo ser parte del hogar Kuyo afecta las relaciones. Sakurako inmediatamente niega ser la que está enamorada, pero para su sorpresa, Kanae le dice que no hay ninguna regla familiar que prohíba enamorarse de un plebeyo. Kanae le dice que a pesar de ser una sirvienta de la familia Kuyo, es una mujer ante todo, y es una aliada de todas las damas enamoradas. Toma las manos de Sakurako y hace un pacto de meñique con ella mientras le dice que apoya su decisión. Sakurako se alegra después de conseguir un aliado, pero no escucha a Kanae hablar sobre cómo el caballero que espera que Sakurako esté enamorada es razonable. El caballero en cuestión dispara algunas balas a unos maniquíes en una arena de práctica, y todas dan en el blanco. Mei-Lin revisa los maniquíes y ve que los disparos están sesgados hacia la izquierda, así que pregunta por qué se llama un blanco perfecto. Ulfheim le muestra un diagrama de la anatomía humana y le dice que el corazón humano está del lado izquierdo. Ella se sonroja e insulta a Ulfheim por intentar presumir. Ulfheim luego elogia a Shouda y le dice que puede ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos con el nivel de su habilidad. Skouda llama a los Juegos Olímpicos una competencia amateur en la que no quiere participar porque es un profesional. Luego le pide a Ulfheim información sobre la organización enemiga, pero cuando Skouda ve su comportamiento poco entusiasta, le pide una validación sobre el trabajo de Ulfheim. Ulfheim entonces le dice que es Mei-Lin, quien es su especialista en inteligencia. La miran, y tan pronto como se da cuenta de que le han preguntado,
Maylin les dice que está utilizando todos sus recursos, pero no han encontrado ninguna pista. Shoda observa que la organización tiene los recursos para conseguir un francotirador. Llama al hombre que había matado anteriormente, un soldado entrenado, y señala que el rifle de francotirador no es un arma que se pueda llevar casualmente a Japón. Él revisa las fotos y anota el nombre del arma, el año en que fue fabricada y el país que la produjo. Ulfheim señala que si se trata de un Dragunov, sabrían quién está detrás de eso. Maylin saca un hacha y lo llama idiota, porque nadie en su sano juicio caminaría por la calle con un hacha ensangrentada mientras discuten. Todos concluyen que no pueden descubrir la organización basándose en el origen del arma, y por eso solo pueden reaccionar a sus movimientos. Shota enciende las grabaciones de CCTV mientras les dice a sus asistentes que deben seguir protegiendo a Sakurako y esperar contacto del último jefe. Ellos están de acuerdo con él, pero Ulfheim se altera al ver a Sakurako cambiándose de ropa. Se deleita con la vista y agradece a las estrellas, pero de repente la televisión se apaga. Eso es cuando ve a Maylin sosteniendo una pistola y mirándolo con furia. Ulfheim intenta calmarla, pero ella le dice que está practicando su puntería. Inmediatamente, las balas silban por el aire, y Ulfheim se agacha para salvar su vida. Mientras los dos están en eso, Scout piensa en cómo su padre adoptivo le dio esta misión poco clara. A diferencia de otras misiones, que no requerían mucho poder de procesamiento y tenían objetivos claros, el objetivo de la actual es extremadamente vago. Shota se pregunta si todo lo que tiene que hacer es simplemente proteger a Sakurako, pero su mente inquieta piensa que podría haber más en ello. Mientras tanto, en otro lugar, un escuadrón militar completa su misión de supresión. Mientras los miembros celebran, un curioso entre ellos va en busca del último jefe dentro del edificio, y cuando lo ve, se confunde al ver al anciano mirando al cielo. El soldado entonces le habla a su comandante, diciendo que está perdido en sus pensamientos, y el último jefe le dice que se preguntaba si el mismo cielo nocturno que está mirando está conectado con Japón. Esa misma noche, Shuda tuvo un sueño sobre su pasado, cómo fue criado por su padre adoptivo después de ser encontrado casi al borde de la muerte, y entrenado duramente hasta convertirse en un profesional. Para cuando Shuta se convirtió en adulto, había ganado el nombre de Crimson, que era el resultado de la sangre que hacía derramar a sus oponentes durante las misiones. En aquel entonces, Shuta dominaba el campo de batalla con llamas carmesí, y ahora teme que esas mismas llamas algún día lo reduzcan a cenizas. A la mañana siguiente, se despierta desnudo, y decide hacer un poco de ejercicio ligero. Desafortunadamente para Ulfheim, entra en la habitación sin tocar la puerta, y como resultado, una imagen inolvidable se queda grabada en su retina mientras intenta olvidar lo que acaba de ver. Ulfheim dice que necesitará salir en una cita con 6 damas diferentes para limpiar sus ojos. Mientras Shota se prepara para la escuela, le pregunta a Ulfheim si es bueno en una misión así, y Ulfheim se jacta de poder completarla en un día. Curioso por saber por qué Ulfheim entró en su habitación, Shota le pregunta por qué está allí, y Ulfheim se aferra a él antes de decir que estaba preocupado por él debido a la diferencia entre la guerra y Japón. Luego, le insta a Shota a desayunar con él antes de que se dirijan a la escuela. Shota está de acuerdo y se dirige a la escuela. Después de un par de minutos en el aula, lee una novela en inglés a sus estudiantes, pero las chicas lo admiran. Melin ve lo sonrojada que está la cara de Sakurako, así que la llama linda. Mientras tanto, uno de los estudiantes varones, llamado Hideki, se enoja con Shuta por hacer que las chicas se sientan atraídas por él. Desea ser popular, porque lo que le importa no son las apariencias, sino cuán pura es una persona. Por casualidad, Fuse lanza miradas fulminantes al profesor, mientras Sakurako lo mira con admiración. Más tarde ese día, en el baño, Hideki se acerca a Fuse, y después de ver lo enojado y hostil que está este último, Hideki le dice que está de su lado. Confundido, Fuse le recuerda a Hideki que es un solitario, y Hideki acepta, pero luego se jacta de su riqueza. Fuse afirma que Hideki es rico, y Hideki le dice que si combinan fuerzas, él puede pagar a los delincuentes. Fuse puede llamar y hacer que le peguen a Shota. Fuse piensa en ello, y de inmediato acepta la idea, así que se dan la mano y se alían al instante. Fuse contacta a delincuentes por toda la ciudad, y les promete pagarles por el trabajo. Así que se apresuran en sus vehículos, sintiéndose emocionados por su misión. Al día siguiente, cuando Sakurako baja del autobús y camina hacia la escuela, los estudiantes adoran su belleza. Mientras tanto, en un autobús estacionado no muy lejos de su escuela, Ulfheim y Maylin monitorean a Sakurako con uno de sus drones. Allí, Ulfheim elogia la belleza de Sakurako, e incluso Maylin tuvo que admitir con estilo que Sakurako está por encima de ella. Aunque su uso de la gramática le da una falsa esperanza de que tiene una oportunidad, Ulfheim rompe su burbuja y casi llegan a pelear. Confundido, Ulfheim pregunta por qué Sakurako actúa de manera imprudente, ya que según todos los estándares, se supone que debe ser cautelosa y no caminar sola a la escuela. Maylin le recuerda claramente que esa es la razón por la que están empleados, pero Ulfheim le recuerda que las personas poderosas tienen enviados. Al darse cuenta de lo que quiere decir, Maylin explica que son las reglas de la Academia Otori, las que prohíben a los estudiantes ir a la escuela en vehículos. La escuela no permite el clasismo, y todas las clases de la sociedad asisten. Maylin le dice a Ulfheim que el lema de la escuela es independencia y autosuficiencia, pero Ulfheim lo toma como una instrucción para que los estudiantes ricos aprendan de los comunes. Luego, Maylin continúa explicando que el padre de Sakurako inicialmente quería que su hija asistiera a una escuela solo para chicas hasta la universidad, pero la joven insistió en ir a Otori. Mientras observan a Sakurako, Ulfheim dice que ella cautiva a todos los hombres a su alrededor al caminar. Malin luego le dice que es lo mismo para Shuda.
Observan a Shouda caminar hacia la escuela y ven a muchas chicas admirarlo. Ulfheim mira a las dos figuras populares y dice que podrían haber sido una pareja real si hubieran estado en otra época. Meilin está parcialmente de acuerdo, pero luego señala que siempre surgen problemas cuando un príncipe y una princesa se enamoran. Le indica a Ulfheim que apunte la cámara del dron hacia adelante de Skouda, y cuando lo hace, ven a Fuse con un grupo de delincuentes bloqueando el camino de Skouda. Fuse saluda burlonamente a Skouda, pero Skouda responde con indiferencia que el chico se enoja por el comportamiento de su maestro, pero sigue siendo un obstáculo. Meilin y Ulfheim, que observan a través del dron, llaman indirectamente a Fuse un hombre de las cavernas por aparecer con refuerzos después de que Skouda lo dejara en el suelo. Ulfheim luego le dice a Meilin que hay un problema, y es que los números no importan ante el legendario Crimson. Como Skouda recibió el mensaje, se quita la corbata y le pide a Fuse que lo siga a un lugar tranquilo. Fuse está de acuerdo y van a la orilla del río. Allí, Fuse declara con arrogancia que son 20 contra 1 en comparación con Shouta. Cree que Shouta no tiene ninguna oportunidad debido a la diferencia en números, así que le da al maestro la opción de llorar y disculparse, y de esa manera podría ser perdonado. Para su sorpresa, Shouta les impone la misma condición, y luego les recuerda que desearía que no pelearan porque él es su profesor. Se ríen de él y concluyen que Shouta no es bueno en matemáticas. Con dos palabras, Fuse ordena a los delincuentes que peleen contra Shouta. Inmediatamente se lanzan contra él, pero él los derriba y los golpea como si fuera un paseo por el parque. Los demás se aterrorizan al ver cómo derriba perfectamente a sus compañeros. Dicen que Shouta no es humano, pero Shouta les asegura que sí lo es, solo que fue entrenado en el campo de batalla. Mientras derriba a la mayoría de ellos, los otros entran en pánico y gritan que no fueron informados de antemano sobre cuán fuerte era Shouta. Fuse se enoja con ellos por no poder derribar a un solo hombre, así que les grita a los motociclistas que atropellen a Shouta. Uno de los delincuentes enciende su moto de inmediato y se lanza directamente hacia el profesor de inglés. Lo que sucedió a continuación sorprende a todos los que miran, ya que no esperaban que Shouta subiera a la bicicleta y empujara al ciclista como si fuera una pelota. Él levanta la bicicleta y se sienta en ella. Fuse pierde los estribos y grita a los demás que ataquen a Shouta, pero Shouta lo sorprende al dirigirse directamente hacia él como un toro enfurecido, aunque luego se detiene momentáneamente a centímetros de su cara. Fuse suda a mares y cae al suelo, pero aún intenta hacerse el duro, así que Shouta le dice que agradezca a las estrellas que las motos japonesas tienen sistemas de seguridad bien construidos. El profesor luego les pregunta si todavía quieren intentarlo o no. Al escuchar esto, los delincuentes lo piensan un momento, antes de tomar la sabia decisión de despedirse de Fuse y salir corriendo. Fuse está sorprendido por su comportamiento, así que les ordena que regresen, pero ellos lo callan y lo llaman cobarde por no pelear. Los otros chicos que se quedan le aconsejan a Fuse que se rinda, ya que nunca tuvieron una oportunidad cuando tenían unos 20 años en comparación con ahora. Frustrado, Fuse aprieta los dientes y luego grita a Shouda, llamándolo luchador. Shouda le responde con calma preguntándole qué quiere Fuse, y luego lo llama cobarde. Fuse admite que Shouda es bueno en las peleas, pero luego le pregunta si tiene agallas. Shouda le pregunta qué quiere decir, y Fuse le dice que lo resuelvan con una carrera de gallinas. Él se sube a otra bicicleta para desafiar a Shouda en el juego, donde la primera persona que aplique los frenos entre ellos mientras se dirigen hacia la pared pierde. Meilin se enoja al ver a Shouda aceptar un juego tan ridículo, así que le pide a Ulfheim que la conecte con él de inmediato. Al establecerse la conexión, le pregunta si realmente quiere aceptar el desafío, y Shouda afirma. Luego le pregunta si es tonto porque podría resolver el asunto fácilmente dándoles una paliza. Luego le pregunta qué hará si por alguna casualidad pierde la carrera de gallinas. Shouta planea averiguarlo cuando cruce el puente. Con eso, desconecta el audio. Meilin grita a Ulfheim diciendo que Shouta ha violado órdenes. Le preocupa lo que dirá el jefe si se entera. Meilin luego le pide a Ulfheim que retroceda el audio, pero para su sorpresa, él se niega. Ella le grita y lo golpea por ser tan estúpido, pero Ulfheim le dice que Shouta nunca perdería. El día que Shouda noqueó a Fuse cuando el mocoso intentó atacarlo, Shouda llevó al chico de regreso a la enfermería. Entonces Ulfheim le preguntó a Shouta por qué estaba siendo tan amable con el chico. Así que Shouta narró cómo un soldado mucho más joven que él se unió a su unidad cuando estaba luchando en las selvas de América del Sur. A pesar de que el chico era muy joven, Shouta y el último jefe le habían permitido participar en la guerra, porque el chico necesitaba alimentar a su familia. En ese entonces, Shouta se había acercado al niño y trató de enseñarle japonés. Desafortunadamente, al día siguiente de que le enseñó a decir adiós en japonés, el pequeño soldado fue asesinado en combate. Ahora, la razón por la que Shouta había decidido ayudar a Fuse era que se parecía exactamente al pequeño soldado caído. Mientras Ulfheim los observa a punto de competir, ve a Shouda sonriendo después de haber sido insultado por Fuse y nota que Shouda podría estar mejor como profesor que como mercenario. Comienza a llover en el lugar del evento, y mientras aceleran sus motos preparándose para la carrera, el árbitro anuncia que deben despegar tan pronto como la lata que lanza caiga al suelo. Meilin tiene un mal presentimiento sobre la carrera, pero Ulfheim la calma diciendo que Shouda es un profesor después de todo. Ella se niega y dice que él es solo un mercenario legendario. Aún así, Ulfheim apoya a Shouta y le dice que Shouta podría convertirse en un maestro legendario. Curioso, anticipa el resultado de la carrera. Unos segundos después, el árbitro lanza la lata vacía al aire, y tan pronto como aterriza, los ciclistas arrancan. Shouta lo supera y acelera hacia la pared. Fuse también aumenta la velocidad, y eso preocupa a sus secuaces. Aún así,
Shuta no titubea y no reduce su velocidad, a pesar de que la pared se acerca más que nunca. Al ver esto, Melen se asusta, sabiendo que si chocan contra la pared a esa velocidad, Fuse morirá. Ulfheim, por otro lado, elogia a Fuse por ser valiente, pero Mei Lin se preocupa por la carrera docente de Shota, porque si Fuse muere, eso será el fin para él. Ulfheim, por otro lado, dice que eso solo puede suceder si Skouda abandona al chico, pero está seguro de que Shuda no haría algo así. A medida que se acercan a la pared, Shuda echa un vistazo a Fuse y ve al chico arriesgarlo todo solo para salvar su reputación en la escuela. En el último minuto, Fuse frena por miedo a ser convertido en queso machacado, y de inmediato Shuda interviene saltando de su bicicleta y salvando al chico. Actúa como un escudo humano mientras cae al suelo y protege a Fuse de ser rozado. Las bicicletas, por otro lado, chocan contra la pared. Shuda se levanta después de sufrir una herida en la frente y le pregunta a Fuse con preocupación si está bien. Fuse se despierta y ve que está a salvo, así que evalúa la situación y se da cuenta de que Shuda lo había salvado. Shuda lo observa y se relaja al ver que Fuse no está herido, así que se aleja, completamente confundido. Fuse le pregunta a Shuda por qué lo salvó, y Shuda debería haberlo dejado solo. Entonces, Shuda se da cuenta de que la razón por la que Fuse ha estado actuando de esta manera es porque siempre está solo. El chico aprieta los dientes por el impacto de las palabras de Shuda y le dice a Shuda que no lo compadezca. Fuse luego recuerda cómo sus padres no se preocuparon por él y tuvo que valerse por sí mismo en un mundo tan solitario. Shuda se acerca a él y le dice que en el mundo que conoce, los niños no son dejados solos, porque también son valiosos activos de combate y fuerzas laborales. Le explica a Fuse que ha vivido en un mundo donde la vida de un niño es tan ligera como una pluma, pero es un problema para Fuse, quien no ha buscado ayuda todo este tiempo. Con eso, Shuda extiende su mano hacia Fuse, y el chico se sorprende al ver a alguien preocuparse por él. Shuda luego le dice a Fuse que no está solo, y si alguna vez siente ganas de desquitarse o enojarse por algo, debería acudir a él, y si se trata de una pelea, lo llevará tantas veces como quiera. El chico estalla en llanto, y luego sacude a Shuta, asintiendo. En este punto, Mei Lin admite que está asombrada por la pasión ardiente de Shuta. Ella está de acuerdo, al igual que Ulfheim, en que Shota no está actuando fuera de su carácter. Afuera, mientras Shota y Fuse se alejan de la orilla del río, Fuse confirma que Shuta acaba de mudarse a su pueblo, así que se ofrece a ayudarlo en caso de que necesite algo. Shota acepta usando una terminología extraña, y el chico lucha por entender lo que está diciendo. Mei Lin, entonces, se da cuenta de que su organización tiene que limpiar el desastre que Shota y Fuse habían hecho. Lo peor de todo es que ella es la encargada. Mientras los chicos regresan a la escuela, Hideki los observa desde lejos y maldice a Fuse por ser un cobarde. Cambia de opinión y jura hacer que Shota sea expulsado de su academia. Unos días después, Hideki abraza e intenta besar el retrato de Sakurako en su habitación. De repente, sus sirvientas entran en su cuarto para limpiarlo. Después de informarle de antemano, rápidamente cubre su retrato y se siente muy avergonzado por casi ser descubierto. Luego les grita por entrar en su habitación sin su permiso y amenaza con despedirlos. Les ordena a las ancianas que salgan de su habitación, y tan pronto como se van, continúan su limpieza en otro lugar. Mientras hablan sobre cómo el señor de la casa se enojará si no limpian la habitación de Hideki, otra sirvienta le dice que no se preocupe porque el anciano siempre está tan ocupado con el trabajo que rara vez llega a casa. Y cuando incluso llega a casa, siempre se dirige directamente a la villa en Izu, donde pule su jarrón favorito, tal como han dicho. El padre de Hideki actualmente admira su jarrón, al que llama Kakimon, un tesoro nacional. Mientras tanto, las sirvientas están hartas del comportamiento de Hideki, porque hace lo que le da la gana, ya que está consentido con dinero. Incluso pide comida cuando las sirvientas podrían haberle preparado algo. Enfadado por sus quejas, Hideki las llama personas de poca monta que no deberían decirle cómo gastar su mesada. Lo miran con juicio y juran asegurarse de que sus hijos no se conviertan en como él. Una semana después, Sakurako toca el piano durante la clase de música, y toda la clase la aplaude. Ulfheim y Mei Lin confirman que no hay anormalidades en el frente de Sakurako. Como de costumbre, hablan sobre cómo no ha pasado nada desde el incidente del francotirador, y ha sido pacífico desde entonces. Curiosa, Mei Lin le pregunta a Ulfheim qué ha estado haciendo Shouda, ya que no lo ha visto desde la mañana. Ulfheim le informa que Shouda está siendo reprendido por el director. Mei Lin sale de la sala de música después de escuchar que el director Tasaki ha convocado a Shouda. Mientras tanto, en la oficina del director, Tasaki le dice a Shouda que hay un caso preocupante en su contra. Shota, como de costumbre, actúa de manera estricta y rígida alrededor del director, como si estuviera hablando con un coronel. Él le pregunta al director qué hizo, y Tasaki le muestra fotos de él golpeando a los delincuentes en la orilla del río. Shota simplemente lo llama una foto de la clase extracurricular que tuvieron el otro día, y no ve ningún problema con eso. Tasaki entonces le dice que las fotos fueron distribuidas a la Asociación de Padres de Familia, sin darse cuenta de lo que eso significa. Shota lo compara con la OTAN, pensando que es la versión asiática, pero Tasaki le explica que es la Asociación de Padres y Maestros, aún sin entender lo que es. Shouda se relaja, pero el director le dice que no subestime a la PTA porque actualmente tiene más poder que él. La noticia golpea a Shouda como un cañón porque el director, a quien él admira como a un coronel, es impotente frente a la PTA. El hombre entonces le habla sobre la presidenta de la PTA, la señora Ushijima, que es la esposa de un miembro de la Asamblea Prefectural. Mientras Shouta se refiere a su poder basado en una nación democrática,
Tasaki le muestra una carta misteriosa que circula para la destitución de Shota, o de lo contrario, filtrarán el video de sus peleas con los estudiantes en la web. Dándose cuenta de que puede poner en peligro su misión, Shota decide investigar el caso. Está seguro de que Fuzz no puede delatar a la PTA, por lo que cree que hay un tercero que ayudó a Fuzz a reunir al grupo. En ese momento, Shota sospecha de la tercera persona y le asegura al director que llegará al fondo del asunto. Después de la reunión, Shota se encuentra con sus compañeros de equipo y les transmite la información. Para entonces, Sakurako ya se había ido a casa temprano para sus lecciones. No pasó mucho tiempo antes de que la señora Ushijima circula documentos de Shota agrediendo a estudiantes. Ella borra sus ojos como si eso fuera suficiente para ayudar a contrarrestar la difamación. Curioso, Ulfheim le pregunta a Shota cómo planea resolver el caso. Después de ver lo relajado que se ve Skouta, Meilin piensa de otra manera, así que le pregunta por su plan contra la PTA. El militante desinformado entonces llama a la PTA la variante académica de la OTAN, pero sus compañeros de equipo se dan cuenta de que no sabe que es una PTA. Ulfheim le dice que la PTA es un organismo de auditoría que vela por el orden de la escuela. Al escucharlo, Shota se relaja y les dice que no hay problema porque está de su lado. Eso corrige el orden. Ulfheim pide una explicación. Shouda le dice que simplemente estaba dando a los niños alguna orientación educativa. Meilin no está del todo de acuerdo con él y le recuerda que hubo muchas lesiones. Ella le dice que no se trata de un drama de profesores apasionados y que ya no están en esa época. Ulfheim entonces le dice que simplemente tiene que crear la era de Shouta. Hablan de un lado a otro hasta que Ulfheim le pregunta si ha conseguido información sobre quién está detrás de todo el incidente. Meilin sonríe con desdén y afirma que ha encontrado al culpable. Les muestra fotos de Hideki Mogi, un rico tonto que organizó todo el asunto y lo grabó para intentar atrapar a Shouta. Ulfheim pregunta por el motivo de Hideki, y Meilin le dice que Hideki tiene un crush en Sakurako, así que debe haber odiado a Shouta, que es popular entre las chicas. Ulfheim ve lo problemático de la situación, porque no puede corregir a Hideki como lo hace con los delincuentes habituales, ya que el chico le guardará rencor si lo intenta. Meilin está de acuerdo con él, pero señala que tienen que resolver el caso. Reflexionan sobre el asunto, y, para su sorpresa, Shouta, que ha estado leyendo en silencio un informe, cierra el libro y les dice que puede resolver el problema en 1 o 2 días. Le preguntan curiosamente por los detalles, y él se los cuenta. Esa misma tarde, Hideki confronta a Fuse por no deshacerse de Shota, a pesar de haberle pagado generosamente. Se enoja con Fuse por ser sumiso con el profesor, pero Fuse le dice que Shota no es un mal tipo. Escuchar a Fuse hablar positivamente sobre el profesor enfurece a Hideki, así que le dice a Fuse que despierte y le recuerda que no están en una telenovela. Luego, Hideki le muestra a Fuse el artículo que había publicado y dice que es solo cuestión de tiempo antes de que Shota sea despedido. Fuse mira el artículo y luego le dice a Hideki que es inútil hablar con él. Le da una palmada en el hombro y mientras se aleja, le dice a Hideki que espera que algún día pueda cambiar y cuando ese momento llegue, deberían ir juntos a la sala de juegos. Hideki golpea el suelo con el pie enojado después de escuchar que Fuse se echa atrás y llama al chico un cobarde. Lo llama un pobre que solo está detrás de su billetera. Dejado solo, Hideki nota que todos están bailando al son de Shouda por su buen aspecto, así que planea hacer que el profesor pruebe el infierno. Más tarde esa noche, los 3 agentes conducen por la ciudad disfrazados y tienen a Hideki, que está llorando, atado y amordazado.